Muy bien, aquí seguimos, son las 10 de la mañana, 31 minutos, 10 y 31 pues tenemos que decir, muy buenos días de nuevo a la gente que a partir de este momento nos acompañan en nuestra edición de En Contexto, que es un programa hermanito, primo, tío del programa que muy temprano empezamos a las 5 de la mañana, otro producto del Grupo Extra. Se llama En Contexto, que va desde este momento, 10 y 30 de la mañana hasta el mediodía. Y digo hermanito porque en la mañana, muy temprano, a las 5 de la mañana, empezamos nuestra edición con Desde Buena Mañana, el programa de las entrevistas y de las noticias que realizamos también junto con todo el equipo de periodistas del Grupo Extra, que va hasta las 8 y 30 de la mañana, y después a partir de este momento, comenzamos este programa que busca básicamente poner en contexto los hechos que están pasando en este momento, que son muchos, y también las entrevistas y el análisis que es necesario de muchos temas que se están desarrollando a nivel nacional, y muchos temas como el económico, como los aranceles de Donald Trump, que a esta hora en el mundo llaman la atención luego de una decisión de un tribunal de Nueva York que le dice a Trump: señor, usted no puede hacer eso, y punto. Eso lo tiene que hacer el Congreso, lo de los aranceles, y declarar una emergencia como él lo hizo para argumentar la aplicación de esos aranceles. Todas esas cosas pasan en el mundo y pues obviamente tenemos que analizarlo con la gente que sabe de estos temas. Las 10 de la mañana, 33 minutos. Usted, Lorena, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Nuevamente, buenos días, don Henry, a todos los que están con nosotros, a Ernesto, a Pupi y a usted que sigue desde Buena Mañana, conectado con los 92.3, que ya escuchó toda la parte deportiva y todo lo relacionado, por supuesto, con el campeonato nacional, ese bicampeonato del Club Sport Herediano, y todo otros temas también relacionados con el deporte. Aquí nosotros vamos a analizar otras áreas y ya luego vendrá nuevamente la parte deportiva. Exactamente, esto no para. No. Esto no para. 10:34 minutos, bienvenidos. Esto es En Contexto. Antes de llegar al mediodía, conozca todo lo que pasa. ¿Por qué pasa? En Estados Unidos, una vez que el presidente gana, eso sigue siendo un referente al interno de la Asamblea Legislativa. Con el ascenso de las drogas sintéticas y con la penetración de mafias extra. Es una opción. Yo no descartaría que en los próximos meses, ya prácticamente en este último año, pues se den... Porque todas las noticias tienen un protagonista. Las noticias en contexto, de lunes a viernes, desde las 10:30 de la mañana. Entender cada noticia, comprender sus orígenes. Aquí ponemos todos los hechos en contexto. Veamos cómo está el panorama a esta hora de la mañana. Ya la línea con ustedes de nuestros oyentes está abierta, 7003-1234. Siempre en este programa también leemos los comentarios. 7003-1234. Atención, hay información de última hora desde San Carlos y tiene que ver con el Partido Liberal Progresista. Ahora, ¿qué pasó, Lorena? Son 4 regidores que renuncian a la militancia del Partido Liberal Progresista, al Partido Liberal, al PLP, que es donde estaba don Luis Diego Vargas hasta antier, que hizo el anuncio, ayer que conversamos con él. Es el partido liderado por don Eli Feinstein. De hecho, ya estamos buscando una reacción tanto a don Eli como líder del partido como a don Luis Diego Vargas, porque estas 4 personas lo que señalan es que era precisamente el diputado Vargas quien era el vínculo operativo con la organización, con el PLP. Sin embargo, tras su salida ha quedado aún más claro que el PLP no cuenta, y eso es lo que dice la carta que envían ellos, no cuenta con la capacidad ni la voluntad política de mantener una estructura funcional
en los territorios. Añaden que que en el último año ha habido falta de comunicación, de respaldo por parte del partido hacia ellos como representantes cantonales, que repito, son entonces 4 regidores los que dejan la militancia en el PLP. Es decir, que el desplome de como tal del partido o la representación, no solo dentro de la asamblea, sino a nivel regional, también se desmorona. Ya pues está generando algunas repercusiones, como lo señalan ellos 4 en este caso, son los que, tenemos de hecho la imagen de estas 4 personas que son las representantes allá en San Carlos. Eso sí, también como ha quedado claro con otros alcaldes y otros funcionarios municipales que renuncian a la militancia de un partido, pues en este caso se mantienen, eso sí, en sus funciones. Señalan de hecho pues que van a continuar con todo el trabajo por el pueblo de San Carlos. Se trata de Esteban Rodríguez Murillo, Juan Pablo Rodríguez Acuña, Amalia Salas Porras, Patricia Romero Barrientos. Son estas las 4 personas que ahora se declaran como fracción independiente dentro de la municipalidad. Bueno, esperemos. Esto va a tener más consecuencias, ¿verdad? Esto apenas está empezando, el terremoto dentro del mismo partido. Y yo creo que no dijo ayer don Luis Diego. Yo creo que pues al final muchos movimientos que van a estar surgiendo durante los próximos días, próximas semanas, de cara ya a las elecciones, al gran periodo electoral. Las 10 de la mañana, 38 minutos. En la mañana se registró, Lorena, una situación con una motocicleta que, de acuerdo con el primer reporte, había caído a un guindo. Estábamos esperando más información que la misma Cruz Roja estaba suministrando sobre lo que pasó con esta persona, incluso que eran 2 personas las que habían caído al guindo. Una de ellas logró salir. Era la versión inicial. Tenemos las declaraciones de la Cruz Roja en el video número 4, Pupi, tal vez si nos puede ayudar con con don Jason Ceciliano, quien señala que el accidente sí fue en la noche. Pues esta persona tuvo que intentar salir, al parecer tenía algunas fracturas, requirió traslado a centro médico y pues se tiene que localizar ahora. Inclusive están trabajando en la parte de un río donde se cree inclusive que pudo haber caído, donde pudo haber caído esta persona. Exactamente, escuchémoslo entonces a esta hora. Al ser aproximadamente las 7:30 esta mañana, somos alertados por medio del sistema de emergencias del 911 sobre la precipitación de una motocicleta en el sector de Cajón, Boruca, Buenos Aires. Al lugar movilizamos una de nuestras unidades de soporte básico. Al llegar al lugar se aborda un hombre de aproximadamente 43 años en vía pública. El mismo manifiesta que el día de ayer en horas de la noche, alrededor de las 9, sufre una precipitación en el lugar y desconoce dónde podría estar el conductor de la motocicleta, por lo que de inmediato se activan unidades especializadas y se movilizan al lugar para realizar la búsqueda correspondiente. Asimismo, el hombre de 43 años es trasladado a un estado crítico al Hospital Tomás Casas en Ciudad Cortés. A esta hora nos mantenemos con una búsqueda activa en el sitio, trabajando en conjunto con unidades de primera respuesta. Están buscando entonces a esta persona en ese río producto de este accidente. 10 de la mañana, 40 minutos, una mañana agradable, no ha dicho mucho sol, por lo menos aquí en el Valle Central, por lo menos en esta zona del Valle Central. ¿Por qué tenemos al diputado Antonio Ortega hasta ahora, diputado del Frente Amplio, Lorena? Una denuncia que hace, hoy entregó al Ministerio Público copia certificada de actas de la Comisión de Infraestructura, señala que es prueba para investigaciones relacionadas con el caso Pista Oscura y se menciona que hay papel activo del presidente Rodrigo Chávez en ella. Diputado, bienvenido, gracias por atendernos y pues por favor háganos un resumen de esta denuncia que ustedes plantean. Muy buenos días, un saludo a todas las personas que nos escuchan y a ustedes en cabina. Efectivamente, hoy nos apersonamos a la Fiscalía a dejar las actas de 18 audiencias de la Comisión de Infraestructura, donde diferentes actores que van desde el exministro Amador, la exviceministra de Hacienda Zamora, hasta la unidad técnica de aviación civil, pasando por los miembros de la Junta de la Comisión Nacional de Emergencias, señalan al señor Eduardo Mora, entonces asesor legal de la Comisión Nacional de Emergencias y hoy premiado como asesor legal del presidente, tuvo un rol determinante
no solo asesorando técnicamente, entre comillas, legalmente, sino tratando de que se sacaran los acuerdos que, digamos, tuvieron que ver con 3 momentos que están siendo investigados. El primer momento, la ampliación del decreto de emergencia para que incluyera al cantón de Liberia y posteriormente a los supuestos daños en el Daniel Oduber. En segundo lugar, el aparente traje a la medida que el propio Rodrigo Chávez denunció que hizo aparentemente el exministro Luis Amador. Y en tercer lugar, la obra donde se le cambió los parámetros a MECO, que también fue un traje de medida y que se llama ingeniería de valor. La misma está siendo investigada. En los 3 hechos destaca el rol de don Eduardo Mora, que nos reconoció haber tenido siempre comunicación con don Alejandro Picado, con el presidente de la República, inclusive, digamos, manifestó haber tenido videollamadas con el presidente de la República, donde se le daban seguimiento a estos tres actos que están siendo investigados en 2 expedientes. Bueno, diputado, ¿y ahora qué procede con respecto a esto? Para explicarle también a los oyentes. Entre otras cosas, Lorena, y diputado, porque pues uno supondría que muchos del panorama, por este caso, después de lo que pasó con Alejandro Picado, lo de los allanamientos a la casa del exministro Batalla, que lo llevaron a tribunales, etcétera, etcétera, para ustedes todavía quedaba un gran protagonista suelto, eso es lo que entendemos. Para mí queda un protagonista que me extrañó desde el momento que se hicieron públicos los expedientes, y es este señor Eduardo Mora. Y lo que estamos señalando aquí es que en las diferentes audiencias, en 18 audiencias distintas, diferentes testigos, es decir, desde personal técnico, porque digamos alguien me puede decir, no, pero es que Luis Amador se está sacando el clavo porque hay un conflicto político electoral. Sí. Seguramente lo hay, ¿verdad? Y obviamente don Luis Amador también está siendo investigado, pero es que no es solo Luis Amador el que señala el papel de este señor, sino son todos los funcionarios del Departamento Técnico de Aviación Civil, que a su vez fueron perseguidos por Luis Amador, fueron perseguidos por Mauricio Batalla, fueron increpados por el propio presidente de la República. Entonces, es decir, tirios y troyanos en esta situación, en esta investigación, señalan a este señor como un canal directo y como un ejecutor político para que se tomaran estas decisiones. Hoy el señor es premiado como asesor jurídico de Casa Presidencial, y el presidente lo ha presentado y ha pedido aplausos para él en esas conferencias que hace los miércoles. Diputado Antonio Ortega, del Frente Amplio, gracias por la explicación esta mañana aquí en Contexto. Muy amable. Muy amable, buenos días y a la orden. Las 10 de la mañana, 44 minutos. Otro tema que tiene que ver también con Casa Presidencial y que ha generado, Lorena, pues obviamente reacciones a todo nivel, fue la decisión de la destitución de la Junta Directiva del Banco Nacional. Hoy conversamos con uno de ellos, con uno de los miembros de esa Junta, con el presidente de esa Junta que fue destituido, quien dice que todo proceso se hizo, por lo menos el proceso de la elección de la gerente del banco, con mucha transparencia, y destaca además la experiencia de la gerente. Y con respecto al crédito, dice que en la Junta Directiva no es quien aprueba, hay otra instancia, y luego solo se informa a la Junta sobre esa decisión finalmente. En el caso del crédito mencionado por el presidente Chávez, dice que no procedió, por lo tanto no llegó a esta misma Junta, y que por eso se sorprende que se esté hablando de ese crédito en este momento. ¿Qué fue lo que dijo esta mañana don Marvin Arias, expresidente de la Junta Directiva del Banco Nacional? Aquí, bajo supuesto, probablemente nombramos a a alguien cuando él quería otro nombramiento. ¿En algún momento él les propuso un nombre? No nos propuso nombre, pero sí, desde que empezamos el proceso, comenzaron a llegar cartas de la Secretaría del Consejo de Gobierno, propiamente de la Secretaria del Consejo de Gobierno,
indicando que hiciéramos tal cosa, hiciéramos tal otra, y eso nos preocupó porque era una injerencia del gobierno de Casa Presidencial en una materia donde tenemos plena autonomía. La Constitución es muy clara en la autonomía administrativa. Dice don Marvin que van a recurrir entonces, irán al Tribunal Contencioso, que ellos obviamente denuncian ilegalidad y que van a recurrir a todos los estados posibles para limpiar su nombre. Hay un oyente, don Eduardo, que dice que el presidente debería decir cuál empresa está detrás del préstamo de los $100 millones. Préstamo que entonces no avanzó. No, se hizo el trámite, pero no avanzó, o no se hizo el trámite finalmente. Exactamente, se inició, por así decirlo, y al final pues no hubo ningún avance, y por esto fue que don Marvin señalaba que la junta directiva no lo conoció. Son las 10 de la mañana, 47 minutos, 10:47. Ya les vamos a contar ahora en el resumen internacional después de las 11 de la mañana en qué va lo de los aranceles del presidente Donald Trump y la decisión del tribunal en Nueva York. 10 de la mañana, 47 minutos. Lorena, de la persona con algún tipo de discapacidad, para yo agregarle la frase de la que hablábamos esta mañana. O como dijo Pupi, recuérdeme la frase, Pupi, la suya, con capacidades diferentes. Esa es, eso es. Ya tenemos a Nicole Mecena a esta hora. A nivel nacional, como lo decíamos, es hoy. A nivel internacional, por parte de la ONU, es el 3 de diciembre. Así que hay muchas oportunidades para no dejar pasar este tema, para aprender esos pequeños detalles que a veces dejamos de lado y que pueden significar mucho para la población con discapacidad. Está con nosotros Nicole Mecena, quien es una persona con discapacidad, que es activista, que pues ha hecho mucha presencia a nivel nacional, poniendo su voz en favor de muchas otras personas. Nicole, bienvenida, muchas gracias por atendernos. Lorena y Henry, buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, Nicole, ¿cómo, y ahí usted me hace la primera corrección, se celebra, cómo se conmemora, qué hay que hacer en un día como este? Bien, en estas fechas lo que se hace es conmemorar. ¿Y por qué conmemorar? Porque si bien recordamos todos los logros y alcances que hemos obtenido la población en situación de discapacidad a lo largo de la historia en materia de derechos humanos, también hay una deuda histórica. Y por esa deuda histórica no se puede celebrar estas fechas. Estas fechas se crearon, ¿verdad?, en el marco de esa deuda que existe históricamente hacia la población en situación de discapacidad. Y la deuda, a ver, Nicole, para entender un poco, porque uno se imagina que aquí la deuda es en todo sentido. Uno, de más apertura de la sociedad hacia este tipo de población. Esa apertura tiene que ver con más apertura incluso en el tema laboral. Socialmente, ¿ustedes creen que ya hay hoy en día una forma de ¿cómo lo digo?, de integración con el resto de la comunidad, o ahí también hay deuda? ¿Dónde es la deuda más grande? Voy a partir, Henry, en el contexto del significado de discapacidad. Por favor. La discapacidad, según la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, son las barreras actitudinales y del entorno que evitan nuestra participación plena y efectiva. ¿Esto qué quiere decir? Que la discapacidad no es el hecho, por ejemplo, de que yo, Nicole, utilice silla de ruedas. Eso no me ha impedido a mí para desarrollarme como persona. Resulta que la discapacidad se nota porque en el momento en el que yo salgo de mi casa, la sociedad tiene un comportamiento distinto hacia mí, me discrimina, me dice frases groseras, o el entorno físico no es accesible para que yo pueda ir a un centro educativo o ir a un lugar de trabajo. Es a partir de ahí donde se ve la discapacidad. Entonces, ¿por qué parto de este contexto? Porque las barreras inician, ¿verdad? O las barreras existen en todos los ámbitos de la sociedad. Llámese en el tema de educación, aún hoy hay estudiantes en situación de discapacidad que no cuentan con los apoyos en los centros educativos para poderse desarrollar dentro del centro educativo. Aún
hay hoy en día discriminación y bullying en los centros educativos que conllevan a que como la institución no le da el seguimiento apropiado con el tema de los protocolos, entonces la familia junto con el estudiante optan por excluirlo del centro educativo. ¿Por qué? Porque no tienen el apoyo de las instituciones pertinentes. Hablamos también de las barreras en el sector laboral. Según la encuesta nacional de personas con discapacidad, más del 50% de la población en situación de discapacidad mayores de 18 años se encuentran entre los primeros 2 quintiles de ingreso per cápita. ¿Qué quiere decir esto para las personas que nos escuchan? Que se encuentran en situación de pobreza y pobreza extrema. ¿Por qué? Porque como no tienen acceso a la educación, no pueden acceder a un empleo digno. Y si no acceden a un empleo digno, están condenados a vivir en situación de pobreza. Claro, pero eso, Nicole, eso todavía se vive. Es decir, uno pensaría que a estas alturas del paseo las cosas se hubieran cambiado. ¿Se ha avanzado en algo o esto todavía está ahí en pañales? Mira, sería mezquino decir que no hemos avanzado. Costa Rica es uno de los países que mayor legislación robusta tiene en materia de derechos de la población en situación de discapacidad, pero del papel a la práctica es donde hemos tenido un gran problema. Hoy en día a mí me llegan casos de personas, estudiantes que han tenido que salirse de los centros educativos porque sufren discriminación y bullying e incluso discriminación por parte de las mismas instituciones, ¿verdad? Es que no solo el tema de los estudiantes, es la misma institución que los discrimina al no darles los apoyos, o al no practicar bien el tema de los protocolos. Aún hoy en día, esta encuesta que les mencionaba es del 2023, es decir, al 2023 estamos a 3 años apenas, ¿verdad? Prácticamente, y aún hoy en día la población en situación de discapacidad vive en situación de pobreza, ¿verdad? Y no tienen acceso al empleo. Las personas ocupadas, según esta encuesta, es menos de la mitad, ¿verdad? Que están ocupadas. Entonces, son datos que afirman lo que ya las personas activistas y organizaciones que estamos desde sociedad civil lo sabemos, ¿verdad? Que es que aún se perpetúa esta violación a los derechos de las personas con discapacidad. Nicole, una pregunta. Con respecto a lo que decía también don Henry, y usted hablaba de bullying, ¿sigue sucediendo que si llega un chico en silla de ruedas, con algún otro tipo de discapacidad, todavía se le trata mal, todavía se burlan de él porque tal vez no puede salir corriendo como los demás? ¿Sigue pasando? Por supuesto, tenemos casos que nos han llegado al movimiento de personas con discapacidad, sobre todo de personas autistas, ¿verdad? Que sufren bullying e incluso agresiones por su situación de discapacidad. Son situaciones que a través del movimiento se intenta acompañar al estudiante, a sus familias, para que denuncien, para que el centro educativo pueda aplicar los protocolos. Lo que pasa es que hay 2 temas, mucha desinformación de parte de los centros educativos a la hora de aplicar los protocolos, y mucha también discriminación que se ven incluso de las personas autoridades, ¿verdad? Entonces esto genera una barrera para que el estudiante pueda continuar en el centro educativo. Entonces, ¿qué optan las familias? De excluirlo, ¿verdad? Del centro educativo para que no siga sufriendo este maltrato y este bullying que vive todos los días. Es que Lorena, Nicole, si hay bullying contra el muchachito que pues no tiene ningún tipo de discapacidad, ¿cómo serán estos bullistas, se les dice? Buleadores con las otras personas. Un oyente me está escribiendo algo que es muy interesante, Nicole. La más complicada es la que tenemos, los que tenemos discapacidad no visible. No se nos ve la discapacidad que tenemos, que me llama la atención que exista como tal. O sea, ¿cuál discapacidad es posible que no se vea? Bueno, hay personas tal vez que, por autismo.
puede ser, incluso esta persona que está escribiendo también tiene problemas de una enfermedad en la espalda, en la columna vertebral, que le impide trabajar, pero se ve caminando muy bien, etcétera, etcétera, pero tiene una discapacidad, pero no se ve. Entonces, me llama la atención eso, que dice él, otra frase que se utiliza es capacidad disminuida, personas con discapacidad disminuida, porque esta es otra parte, ¿no, Nicole? Que comenzamos a divagar entre cómo se dice, pero respetarlos no. Sí, es curioso. Yo siempre le digo a la gente que el primer paso para poder incluir a las personas en situación de discapacidad es cómo nos expresamos hacia ellas. Y ustedes hicieron una introducción muy interesante porque la gente empieza a divagar, ¿verdad? De cómo le digo a la persona. Sí, cierto. ¿Cómo me expreso? Cómo no ofender y cómo no ofenderla. Ajá, pero empecemos porque esa persona tiene un nombre. Yo me llamo Nicole, a mí me gusta que me llamen por mi nombre, ¿verdad? Y si no conozco el nombre de esa persona y tengo que hablar en manera general de la población en situación de discapacidad, siempre poner a la persona en primer lugar, como sujeta de derecho, y posterior la discapacidad, porque ya entendimos que la discapacidad no es en sí la situación de la persona, sino las barreras. Entonces, ¿cuál es el concepto correcto? Por favor. Persona en situación de discapacidad, o población en situación de discapacidad, o persona con discapacidad. Esos son los conceptos correctos que incluso están contemplados en la normativa internacional. ¿Por qué? Porque se pone primero a la persona y después la discapacidad. Ok, perfecto. Nicole, gracias por estas luces. Gracias a ustedes por la invitación y gracias también por abordar este tema tan importante en este día que es histórico porque revela la lucha que ha dado la población en situación de discapacidad durante muchos años. Muchas gracias. No, que me lo vaya muy bien. Nicole Mesen, que es precisamente eso. Nicole es líder, como dijo Lorena, es activista, la hemos visto en muchas actividades desde el lado incluso político, tratando de mejorar las condiciones. Y es cierto, ella, gracias a Dios que ella misma dice, no se puede desconocer que se ha avanzado, porque incluso lo que pasa en algunas aceras, creo que Santo Domingo en este momento, por ejemplo, tiene un plan para que las aceras tengan las condiciones, las señalizaciones para las personas con discapacidad. Y eso es un avance. El transitar por ciertos lugares es otra situación complicadísima para personas en sillas de ruedas, personas con discapacidad visual, ¿verdad? Que bueno, al final lo que hace es complicarles el tránsito, el libre tránsito. Nicole fue regidora en Goicoechea, de hecho. Sí, cierto, la recuerdo ahí. Hay un video de una persona que sale a la calle, ella camina bien, o sea, es una persona que no tiene ningún tipo de discapacidad, pero en la calle, todos los que están en la calle o están en silla de ruedas, o en muletas, o con algún bastón, o no ven, ¿verdad? O ciegos, etcétera. Y claro, la persona que se ve bien queda en un mundo discapacitada. Porque no tiene cómo moverse, ni el bus la recoge, ¿verdad? Exacto. Ni el taxi, da muestra de eso. Yo le confieso, Lorena, ya que hablábamos con Nicole, a mí me da temor ya hoy referirme a cualquier persona sin que tenga miedo de lastimarla por la palabra. Por ejemplo, ahora que dije ciego, ya hay otra forma de definirlo. Sí, o persona ciega. Creo que es como lo más simple, ponerle adelante siempre persona. Okay. Persona con discapacidad visual, persona en silla de ruedas. Ok, voy aprendiendo. Sí. 11 en punto de la mañana, cumplimos compromisos y regresamos con nuestro resumen de las 11 de la mañana. Ya estaremos con las frases del día, los personajes del día y tenemos más entrevistas. Hoy tenemos invitado a nuestros estudios al ministro de Turismo, a don William Rodríguez. Vamos a hablar mucho de ese tema aquí en Contexto. 11 en punto. Las 11 de la mañana, 9 minutos. Un saludo a usted, don Mauricio Calderón. Está ahí en TikTok a esta hora de la mañana. Y mucha gente que nos está siguiendo y que poco a poco vamos creciendo. Esto se construye poco a poco, Lorena. Además, ¿usted recuerda cuando esperábamos que una llamada en el 7003-1234 y entraba una llamadita, un mensajito? Y siempre el mismo. Sí. Buenos días. Y la persona por WhatsApp, por teléfono y por... Y la persona feliz.
Y nosotros Qué felices porque alguien nos estaba enviando un mensaje. Hoy ya me queda grande, debo confesarlo, cubrir todos los mensajes. Le quedó mal a muchos oyentes, pero tratamos de hacer la tarea. Pero el esfuerzo de que la gente escriba o que nos vea ya es muy importante. En TikTok estamos en estos momentos en diario.extra. Diario.extra es nuestra cuenta en este momento para que usted entre a TikTok y nos visite. Ya tenemos Lorena Bilbia González, es directora ejecutiva de CONADPIS. Es precisamente hablando del Día Nacional de las Personas con Discapacidad, que nos sorprendió por lo que nos dijo ahora Nicole, las tremendas deudas que tenemos como sociedad todavía, más de la mitad de las personas con algún tipo de discapacidad sin encontrar empleo, por lo menos eso a nivel laboral. Bilbia, ¿cómo me le va? Buenos días. Buenos días a todos y a todas y muchísimas gracias por este espacio para poder conversar de un tema tan importante como es el de la discapacidad en Costa Rica. Bueno, eso de las deudas, Nicole incluso decía, no hay que ser mezquino de que se ha avanzado en mucho. Y yo le preguntaba si es más en la aceptación social que haga para que la sociedad sea mucho más, se integre mucho más fácil a las personas con algún tipo de discapacidad, o es, por ejemplo, a nivel laboral, donde tenemos una deuda muy grande. Bueno, qué interesante esa pregunta porque tengo que decirle que sí, efectivamente nosotros no tenemos que ser mezquinos con los pequeños y grandes pasos que hemos dado como país en tema de discapacidad. Costa Rica tiene una normativa robusta, formamos parte de la Convención de la Convención Internacional de Personas con Discapacidad y este marco normativo ha permitido sin duda alguna que tengamos herramientas para poder realizar la transversalización del tema en todos los ejes y quizá esa es una de las primeras tareas efectivas que tenemos que realizar. No es solo formar parte de la convención, sino que es ponerla a andar, es incluirla en toda la normativa de nuestro país y sobre todo trabajar este concepto desde la primera infancia y ser constantes en el mismo en todos los ejes sociales. Eso yo creo que podría ser uno, de los grandes esfuerzos y de los grandes logros como país que tenemos. Claro. Sí, también es cierto, tenemos deudas enormes y yo sería omisa o laxa en solamente referir a qué es en el tema de empleabilidad. Más bien tengo que decir que en el tema de empleabilidad estamos dando pasos sustantivos para ir incorporando a las personas en situación de discapacidad al mercado laboral y de esta manera garantizar esa efectiva autonomía personal, ir erradicando esa sombra del asistencialismo en nuestro país vinculado al tema de la discapacidad. Pero nosotros tenemos todavía una deuda pendiente en educación, tenemos una deuda pendiente en salud, hemos crecido muchísimo y somos de hecho referente en materia de acceso a la justicia, pero tenemos que ir desarrollando y sobre todo tenemos que proponernos algo, tenemos que ser innovadores, eso es sustantivo, claro. Ser innovadores, utilizar las nuevas tecnologías que son una herramienta fundamental para poderle dar no solo herramientas a la población en situación de discapacidad, sino músculo también. Claro, ahora, Bilbia, los logros como tal, digamos, las posibilidades que día a día se van creando para las personas que tengan algún tipo de discapacidad, son logros, a ver si me logro explicar, muy desde lo político, es decir, se ha logrado que con leyes se puedan hacer esos cambios, o es, a ver, si la gente, porque cada día hay más conciencia de que la persona con algún tipo de discapacidad tiene las mismas opciones que otras, si a nivel social se cambia el chip, o es que tenemos que seguir recurriendo a leyes a través de la Asamblea Legislativa para que esa cosa cambie. Yo creo que es una mezcla de ambas, tengo que decírselo en honor a la verdad. Nosotros tenemos normativa, sí, pero es una normativa que hay que poner en ejercicio eficiente. Pero ese ejercicio eficiente no se va a dar si no logramos también transversalizar efectivamente el concepto de la discapacidad. Ajá. Y sobre todo lo más importante,
romper, erradicar, eliminar, póngale usted todos los conceptos y variables que vengan totalmente a quitar del panorama las barreras. Ajá. Y me refiero a la principal, a la actitudinal. Nosotros como sociedad somos poco empáticos, somos poco tolerantes, somos poco preocupados por conocer las realidades de todos. Hablamos de diversidad, hablamos de inclusión, a todo nivel, pero no analizamos esos conceptos realmente para ponerlos sobre la mesa. Entonces, ¿de qué nos vale tener unas normativas o muchísimas normativas que estas sean muy robustas si no vamos a tener ese ejercicio de reconocerlas y de llevarlas a la práctica? No es posible que todavía hoy por hoy se utilicen términos peyorativos para hablar de las personas en situación de discapacidad. Sí. No es posible que hoy por hoy normas que están en vigor hablen de personas discapacitadas. Ese concepto es no solo chocante, sino que es limitante, regresivo totalmente. Recordemos que la discapacidad no es una condición médica, la discapacidad es por el entorno. Claro. Es una situación de entorno. Entonces, cuando no está conceptualizado de esa manera la discapacidad y no la tenemos dentro del espectro de formación desde la primera infancia, es muy complicado que las personas puedan hacer una aplicación efectiva y eficiente del ordenamiento, por más robusto que este sea. Hay que incluir el concepto de la discapacidad en el ADN de conocimiento de las personas. Muy bien, Bilvia González, ella es la directora ejecutiva de CONADIS, esta mañana con nosotros aquí a propósito de esta fecha tan especial, Día Nacional de la Persona con Discapacidad. Bilvia, un abrazo, que me le vaya muy bien. Muchas gracias, un abrazo a ustedes y que tengan una linda, ya casi tarde ¿de qué es? ¿De jueves? No, ya, de jueves. No, a esta hora hay que decir provecho ya. Provecho en el almuerzo. Que estén muy bien. Adiós. Gracias. Bilvia González. En Contexto, esta es la actualidad y sus protagonistas. Son las 11 de la mañana, 19 minutos. Los oyentes, nuestros seguidores vía TikTok esta mañana, muchas gracias, Regi, que nos está escribiendo también esta mañana en esta nueva vía que estamos creando para llegar a más audiencia y de todas las edades, que es nuestro interés como medio de comunicación. Obviamente, tratar de llevar la información a mucha más gente cada mañana. 11:19 minutos, ya está nuestro invitado a esta hora. El ministro de Turismo, don William Rodríguez, quien está aquí con nosotros en la cabina directamente. Muchísimas gracias por tomarse el tiempito para venir, por conversar con nosotros, y la idea es hacer un balance del trabajo realizado hasta ahorita. Bienvenido. Sí. Muy buenos días. ¿Cómo le ha ido, ministro? A mí me ha ido muy bien, gracias a Dios. Y el agradecido soy yo por darnos este espacio de comunicarnos con sus oyentes y de que podamos explicar algunas cosas que ustedes tengan interés y además otras que yo tengo interés en que queden absolutamente claras. Pero de verdad, muchísimas gracias por tenerme aquí. Bueno, ministro, como decía Lorena, en principio siempre le decimos a nuestros invitados que nos hagan un balance desde su óptica. Ya vendrán las preguntas, que son muchas, pero primero usted, obviamente decirle a la gente, las cosas van así, hasta hoy. Ok, tal vez lo justo sería hacer o iniciar ese balance desde el momento en que yo estoy en el ICT, ¿verdad? Porque obviamente antes se han hecho muchas cosas buenas, pero yo puedo responder, digamos, por lo que iniciamos en el 2022. En el 2022 llegamos a una institución, o llego yo a una institución que venía saliendo de una pandemia y tal vez de las actividades económicas más golpeadas por la pandemia fue el turismo, porque si ustedes se acuerdan, se dio aquella situación que se llamó temporada cero, ¿verdad? Es decir, donde no había turismo, simple y sencillamente las empresas turísticas no tenían clientes. Entonces, fue un momento difícil. En ese año, para que ustedes se den una idea, teníamos el presupuesto del ICT del 2019, que fue el último año normal,
habíamos tenido un presupuesto X, ese año estábamos operando con 1/3 del presupuesto del año 2019 y obviamente había que tomar algunas decisiones muy puntuales. ¿Y cuáles eran esas decisiones? Probablemente la más crítica. Teníamos que concentrarnos en lo que produjera en un corto tiempo, en lo que produjera visitación turística. Y para eso tomamos una decisión. ¿Cuál fue? No ir a nuevos mercados, no ir a nuevas aventuras, por así decirlo, comerciales, sino basarnos en lo que ya teníamos construido y que probablemente, y así fue, nos iba a dar resultados mucho más rápidamente. Lo hicimos así. El 2022 fue un año muy satisfactorio. Llegamos al 2023 y en el 2023 ya trabajamos con 2/3 del presupuesto que el ICT tenía en el 2019 y estuvimos muy cerca. Ese año, en el 2023, ya llegamos a la visitación turística que habíamos tenido en el 2019, que era el mejor año. Y aquí quiero hacer una precisión que me parece importante. Para efectos estadísticos, y eso fue gracias a una consultoría que en algún momento antes de pandemia el ICT contrató con la Organización Mundial de Turismo en conjunto con la empresa privada costarricense para determinar quiénes eran turistas o quiénes son turistas realmente. ¿Por qué? Porque nosotros contabilizábamos, para darles una idea, nosotros contabilizábamos como turistas personas que ingresaban o ingresan por la frontera norte, para decir cualquier cosa, que vienen en trailers, vienen en tránsito hacia Panamá porque van a dejar carga al canal de Panamá, y entonces esas personas las contabilizaban, del verbo ya no, las contabilizaban como visitantes extranjeros porque traían pasaporte nicaragüense, salvadoreño, el que fuera. Y si hay algo que dio esa consultoría fue que esos no son visitantes turísticos. Claro. Básicamente iban para allá, los contabilizaban como visitantes turísticos y además cuando venían de regreso, porque iban de regreso a su país de origen, los volvíamos a contabilizar. Y les puedo poner varios ejemplos, pero no quiero llenarlos de datos. Así pasaba con las tripulaciones aéreas, ¿verdad? Las contabilizábamos como turistas porque tenían un pasaporte extranjero, pero sabemos que ellos no venían por turismo, venían a trabajar. Claro, quedaban registrados. Y se van al día siguiente. O contabilizábamos a los residentes en el país, que cuando salían como residentes, claro, pero cuando entraban con un pasaporte extranjero y los contabilizábamos. Entonces, en el 2023 la visitación por la vía aérea ya superó los números que habíamos tenido en el 2019. Sí. Y el año 2024 fue un año excelente. Estuvimos, cuando el Plan Nacional de Turismo establecía un crecimiento del 2.6 para ese año, o sea, el año pasado, tuvimos un 7.7% de crecimiento. Fue un año que podríamos denominar atípico, ¿verdad? Bueno, ¿por qué? Porque el mundo se abrió más, porque hicimos las cosas bien desde el punto de vista promocional, es una serie de factores, Y entonces, pero hacia el final del año pasado, empezamos a ver una situación que obviamente responde a factores externos más que a factores internos. Y es una disminución en la tendencia primero y real después, que se agravó por otras circunstancias internas, por ejemplo, el cierre del aeropuerto de Liberia durante 3 días por circunstancias totalmente fuera del control del Instituto Costarricense de Turismo. Empezamos a ver una tendencia negativa a partir más o menos del mes de agosto del año 24, que se materializa ya con números negativos reales en septiembre y octubre. Octubre mucho más explicable por el hecho de que ahí cerramos 3 días el aeropuerto de Liberia y eso nos hizo perder entre 12 y 15 mil visitantes por turismo.
Ya en diciembre, digamos que la tendencia se nivela, tuvimos una pequeña disminución, pero estadísticamente no significativa, de un 0.9. Y entonces ya empezamos en el mes de enero, digamos, con algo como mucho más normal comparativamente, si es que queremos compararlo. Hoy, y para concluir esta parte, hoy podemos decir que el turismo hacia el país está sano, tenemos un producto turístico sano, altamente deseado en el exterior, y soy repetitivo en eso porque es que me interesa que quede subrayado y en negrita, ¿verdad? Y que va en una vía muy positiva para lo que resta del año. Probablemente, de acuerdo con todos los cálculos que nosotros hacemos, este año vamos a terminar con un crecimiento entre el 3 y 4% en comparación con el año pasado, que ya lo dije, fue un año atípico, un crecimiento muy bueno. Esa es la situación del turismo en estos momentos. Le entiendo, ministro, entonces, el año pasado fue muy bueno, sí fue buenísimo, pero este año entonces va muy bueno porque si crece 3 puntos más es porque fue mejor que el pasado. Claro. Va a cerrar así, mejor bueno, que el año pasado. Esa es toda la... ¿De qué depende de que no? Bueno, de que hayan situaciones absolutamente fuera de nuestro control. Voy a decir algo a lo interno, que haya una situación de... qué sé yo, un no invierno... diga otra pandemia, por favor. No, Dios guarde. un invierno muy crudo, por ejemplo, sí, ¿verdad? En lluvias, en huracanes y cosas así por el estilo. Eso asusta al turista mucho. No solo asusta, sino que realmente cancela vuelos y tiene una serie de circunstancias que nosotros no podemos prever. Esa sería una cuestión interna, digámoslo así. Pero una cuestión externa y que ya ha tenido sus repercusiones, y ahí son decisiones que se toman fuera de nuestras fronteras de tipo político, ¿verdad? En donde asusta a los viajeros de los mercados principales nuestros, Estados Unidos y Canadá especialmente, y puede ser que la gente diga, bueno, no, mejor me voy a aguantar para ver qué pasa, ¿verdad? Y todas esas cosas. Entonces, depende de muchas cosas, y obviamente, especialmente en el caso de Europa, depende de cuestiones económicas. En estos momentos, en la comunidad de Europa Occidental, hay una serie de situaciones que probablemente lleven a incrementos de impuestos, cosas así por el estilo, que sin duda afectan al país. Claro, ministro, voy a dejar una pregunta sobre la mesa, ya vamos a cumplir el compromiso de las noticias, y una pregunta sobre la mesa, si no dependemos demasiado de estos mercados, uno de Estados Unidos y el otro de Europa, casi que poniendo los huevos en una sola canasta, y pensar en otros mercados, pero usted me lo va a decir ahora, me va a contar si en eso hay planes para que no dependamos tanto del comportamiento de cómo amanece hoy Donald Trump y entonces eso nos va a afectar, ¿verdad? O cómo están las cosas, por ejemplo, en Europa, que entiende uno que son mercados gigantescos y que son los que más exportan turistas, pero dejo la pregunta solo como para pensar en la próxima media hora. Las 11 de la mañana, 30 minutos. Vamos a las noticias. En Extra Radio, Minuto 30. Lo que hay que saber. Hacemos el repaso informativo a esta hora. Renuncian al PLP 4 regidores de la Municipalidad de San Carlos. Hoy, 29 de mayo, es el Día de la Persona con Discapacidad. En nuestro país, más de la mitad de la población está fuera de la fuerza laboral. El diputado Antonio Ortega presentó al Ministerio Público prueba relacionada con el caso Pista Oscura, donde en apariencia estaría involucrado el presidente Rodrigo Chávez. Además, 2 hermanos adultos mayores fueron detenidos como sospechosos de venta de droga en Cartago. Ambos ya habían sido detenidos en el año 2023. Este es el repaso a esta hora. Todos los protagonistas. No solo ya por el control de territorio, sino también para dirimir asuntos. Estados Unidos será más grande, más fuerte. Aquí ustedes lo van a ver.
Aquí está la prueba de nuestro enorme... La libertad de pensamiento, conciencia y religión siempre se mantiene. El programa está hecho para proponerlo a todos. Todos los hechos. Lo extraño es, y es la parte de la que no estoy segura, compañeros, si este proyecto ya había sido enviado a... Vamos a esperar, porque todavía está en desarrollo. Estamos esperando que incluso la Cruz Roja nos entregue alguna información oficial de que... Pues aprovechamos y nos vinimos en caravana. Aquí andamos dando vueltas por todas las calles del Escazú, acompañando a los agricultores de esta zona y están... Si bien es cierto, está en el hospital de niños para recibir a los más pequeñitos, ahí en el hospital San Juan de Dios, ¿qué tanto llegan y qué tan vulnerables igualmente pueden ser, verdad? Todos los días, en Contexto, para comprender la actualidad. De lunes a viernes, desde las 10:30 de la mañana. En Contexto, otro producto del Grupo Extra. En Contexto, esta es la actualidad y sus protagonistas. Las 11 de la mañana, 32 minutos. Esta mañana el ministro de Turismo, William Rodríguez, con nosotros. Lorena, se opacó el día. Estamos diciendo que había un sol en la mañana agradable, pero yo no sé. Sí. No están anunciando lluvias, ¿verdad? De hecho, acaba de llegar un reporte del Instituto Meteorológico Nacional y viene acompañado de una imagen con mucha neblina. Si usted me regala un segundo, podemos repasar rápidamente ahora lo hacemos. ¿Qué es lo que dice este reporte? Pero no dejemos la sombrilla entonces. No, mejor no. 11:32. Señor ministro, al presentar usted el balance y además anunciarnos que en efecto tuvimos un 2024 muy bueno y se anuncia un cierre de año que Dios quiera, crucemos los dedos, que sea así, que haya un crecimiento importante de 3 puntos promedio, que convertiría el 2025 entonces en mucho más histórico que el año anterior. Pero dependemos mucho, lo que usted nos explicaba, de obviamente temas también que puedan pasar, por ejemplo en Europa o por ejemplo en Estados Unidos, de alguna cosa interna que ojalá que no. Pero le hacía la pregunta, yo no sé, teniendo en cuenta que sí son mercados muy grandes, son las potencias, Estados Unidos, Europa, si dependemos mucho de cómo les vaya a ellos para ver cómo nos va a nosotros. ¿No es hora de cambiar un poco la estrategia? Está hablando alguien neófito en el tema de cómo manejo el turismo y frente a semejante experto en el tema del turismo. Pero digo, ¿no es hora como de pensar una estrategia o este es el juego? No. A ver, tal vez cuando hice al inicio un repaso de cómo habíamos venido actuando después de pandemia, dije que en el 22 trabajamos con 1/3 del presupuesto, en el 23 trabajamos con 2/3 y en el 24 ya tuvimos el presupuesto balanceado, por decirlo de alguna forma. Y el 25 ya tenemos un presupuesto mayor. Este año estamos invirtiendo $43 millones en promoción en el exterior. ¿Por qué hago esa referencia? Porque eso nos permite ir a mercados o ir a potenciar mercados que no estábamos haciéndolo anteriormente, tratando efectivamente de buscar un balance en que no dependamos tanto de dos mercados, básicamente, de los Estados Unidos y Canadá, ¿verdad? Que son nuestros mercados naturales. ¿Por qué son nuestros mercados naturales? Bueno, porque están a 4 o 5 horas de vuelo, diferente a Europa, donde estamos a 10, 11 o 12 horas de vuelo. Por naturaleza, al ser humano le gusta desplazarse a lugares fuera de su área, digamos, de conocimiento, pero que tengan alguna cercanía con su lugar. Y eso, digo, en mucho sentido, es una ventaja para nosotros con relación a los Estados Unidos y Canadá, ¿verdad? Con Europa, ciertamente también hemos tenido un éxito muy claro en 6 mercados. 6 mercados que son al día de hoy nuestros mercados referentes. A saber, Alemania en primer lugar, Francia en segundo lugar, Reino Unido en tercer lugar, España en cuarto lugar, los Países Bajos en quinto lugar y Suiza. ¿Ok? Ahora, ¿por qué esos son nuestros mercados más importantes? Porque tenemos una conexión aérea directa, entendiendo directa, sin escalas, ¿verdad?, entre esos países y nosotros. Porque aquellos mercados que no tienen conexión directa, que tienen que hacer una escala para llegar,
son muy difíciles de desarrollar. Prácticamente que es una inversión que reditúa poco o cuya eficiencia, entendiendo como eficiencia costo-beneficio, es de largo plazo. Entonces, en estos momentos, ¿qué es lo que nosotros estamos buscando en ese sentido específico de nuevos mercados? De lograr vuelos directos, sin escalas, desde ciertos mercados que para nosotros son importantes. A saber, Brasil, que lo logramos el año pasado. Y ahora tenemos un vuelo directo desde Sao Paulo a San José, con una línea aérea que se llama GOL, ¿verdad? Que tiene 4 vuelos directos desde Sao Paulo a San José. Eso nos está permitiendo hacer un esfuerzo especial y particular en Brasil. Argentina es el otro mercado en Sudamérica. Con Argentina nos ha costado más tener un vuelo sin escalas, pero logramos lo más cercano a un vuelo sin escalas, que es una escala, pero los pasajeros no se bajan del avión, se quedan del avión, bajan unos, suben otros y el vuelo continúa. Eso lo logramos con Avianca en este caso. Y en Europa estamos buscando 3 mercados que para nosotros, de acuerdo con todos los estudios que tenemos, son los que podríamos desarrollar en un futuro muy cercano si tenemos vuelos directos. Uno es Italia, ese es el número 1. Italia, donde estamos muy esperanzados porque la línea aérea italiana pasó a ser ahora parte de Lufthansa, y ya Lufthansa nos conoce, porque tiene vuelos directos desde Alemania a San José, y entonces ya negociar con ellos es como mucho más fácil que negociar con una línea aérea nueva. Entonces, Italia, el otro es Portugal. Que también tenemos una alianza ahí especial con las líneas aéreas españolas que van que vienen de Madrid a San José, pero que también están registradas en Portugal. Entonces, estamos pensando y planeando con ellos cómo hacer un vuelo desde Portugal a San José directo. Y el tercer mercado en Europa son los países escandinavos, y ese es el mercado al que le estamos apostando más, y que no es un solo país, son 3 países, ¿verdad? Como sabemos, Suecia, Noruega y Dinamarca. Estamos negociando con la línea aérea SAS, que es Scandinavian Air System, un vuelo directo desde Dinamarca, desde Copenhague a San José. No sería de Suecia, pero ellos tienen las conexiones, ¿verdad? Entonces, estamos trabajando muy fuertemente en eso, pero es importante que nuestros oyentes entiendan, las negociaciones con las líneas aéreas no son plantearles un proyecto y ya sí, dentro de 4 meses empezamos a volar. No es así. Son negociaciones que se llevan generalmente 2 años como mínimo, y tal vez un poquito más. ¿Por qué? Bueno, porque ahí no solo entra en juego lo que nosotros como destino podamos ofrecer, sino lo que nosotros como institución podamos apoyarlos a ellos económicamente, con campañas cooperativas, lo que los aeropuertos costarricenses les puedan ofrecer como incentivos, y otras cosas que los tour operadores nacionales, o sea, el sector privado, interviene también. Pero bueno, nosotros coordinamos todo ese esfuerzo y estamos muy avanzados con esos 3 países, ¿verdad? ¿Por qué? A ver, entendiendo lo de las escalas, y claro, tiene toda la razón, ministro, que no hay cosa más aburrida. Dicen, vamos a ir a pasear fuera del país, pero no tan lejos, ¿verdad? Sí, y sin horas de espera entre esas escalas. ¿Por qué no China? Por 2 razones, ¿ok? Porque no podríamos tener, al día de hoy, un vuelo directo desde China a San José. Y yo diría que esa es la segunda razón más importante, porque inclusive el vuelo que hay de China a México tiene que hacer una parada en Tijuana. De lo contrario, no llega el avión. Capacidad directo del avión, como tal. Sí, no hay capacidad en los equipos actuales para hacer un vuelo Beijing o Shanghai, San José. No existe. ¿Ok? Esa es una. Y 2, y la más importante, porque el tipo de turismo chino no es el tipo de turismo que nosotros queremos incentivar.
¿ok? El mercado chino busca otras cosas que no es lo que Costa Rica ha basado su producto turístico, que es naturaleza, aventura, ese contacto con la naturaleza, y el chino no está dispuesto a probar, es decir, hay que hacer menús especiales chinos, sí, y una serie de cosas que preferiría tenerlas o mantenerlas genéricamente. No es el tipo de turista que busca lo que nosotros ofrecemos. Ellos buscan otro tipo de atractivos, ¿verdad? Y que por muchos los tienen más cercanos que nosotros ahí, ¿verdad? Tailandia y otros países cercanos a China que les ofrecen, además de naturaleza, les ofrecen esas otras cosas que a nosotros no nos... Y entonces eso es lo mismo que pasa con esos países precisamente alrededor, Japón, Corea. A ver, ¿es una dinámica parecida? Es similar, aunque hay diferencias muy importantes entre Japón y China, por ejemplo, ¿ok? Hay un aspecto que no lo cité, pero que es importante, tanto en China como en Japón. Ellos tienen 2 semanas de vacaciones, punto, ¿ok? Y en 2 semanas de vacaciones, ellos tienen que gastar 2 días para llegar a Costa Rica y 2 días para devolverse, ¿verdad? Digo, bajo el esquema actual, si tenemos un vuelo directo, eso podría cambiar, pero bueno, ya dijimos que en el caso de China no existe esa posibilidad. Pero el turismo japonés sí es un tipo de turismo un poco más cercano a a lo que ofrece nuestro producto turístico. Nosotros tenemos un producto turístico muy definido. El modelo es un modelo basado en la naturaleza, parques nacionales, reservas biológicas, todo lo que son áreas protegidas y todo lo relacionado con eso, ¿verdad? Con la naturaleza, o sea, aventura, rafting, todas esas cuestiones, ¿verdad? Ni Corea del Sur, ni China, ni Japón, en un poquito menos intensidad, son mercados que nosotros pudiéramos explotar con alguna efectividad, entendiendo que el producto sea atractivo para ellos como nosotros lo estamos ofreciendo. Ok, ministro, y con respecto a las diferentes campañas que se realizan por parte del ICT, y usted que tiene la oportunidad de ir a presentar inclusive a los otros países, vamos a ver, uno sale del país y pues las veces que uno ha tenido ese chance, de verdad, uno ve esas cosas que, wow, fuera de Costa Rica, por supuesto entendiendo las bellezas de nuestro país, pero entonces, ¿cómo convencer a la población que, si bien es cierto lo que está en ese país es destacado, cómo convencer mediante ese tipo de ferias, publicidad buenísima que hemos visto últimamente, de hecho, para que digan, mira, existía Costa Rica, que tal vez a veces sigue pasando que nos confundan con Puerto Rico, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se hace ese posicionamiento de marca, que al final y al cabo es eso? Gracias. Vea, tal vez para hacerle una acotación con relación a lo que usted acaba de decir. Hace muchos años, cuando yo empezaba en turismo, el tema de Puerto Rico y Costa Rica era un tema, porque fuerte. Cuando llegábamos era, sí, ustedes Puerto Rico y son una isla y todas esas cosas. Eso ya no ocurre. Ya no pasa. Ya no ocurre. Okay. El posicionamiento que tiene Costa Rica en el mundo es tan definido, es tan claro, que ya más bien yo creo que son los puertorriqueños los que están sufriendo. ¿Verdad? Pero para contestarle su pregunta, a ver, nosotros definimos los mercados con base en 2 aspectos. Lo que son los mercados, llamémosle geográficos para que entendamos, o demográficos. Geográficos no, demográficos, que son determinadas áreas en determinados países. Nosotros tenemos 9 países a los que estamos referidos en estos momentos y en los que hacemos esfuerzos promocionales. Canadá, Estados Unidos y México, en el caso de las Américas, y los 6 que cité anteriormente en el caso de Europa. ¿Okay? Esos países nosotros los dividimos en dos áreas, digamos, tal vez áreas no es la palabra, los dividimos en 2 aspectos. Demográficamente, ¿qué es demográficamente? Las personas que están básicamente de 30 años para arriba,
que tienen estudios universitarios, que ganan más de $100,000 al año y que viven en áreas urbanas o suburbanas, ¿ok? Esa es una clasificación clara de lo que es una estrategia de segmentación demográfica. Y la que acabo de decir es la que nosotros aplicamos. Pero además de eso viene la segmentación psicográfica. Es ¿qué buscan esas personas que tienen más de 30 años, que ganan más de $100,000? ¿Qué buscan? ¿Qué quieren? ¿Ok? Y entonces ahí es donde empieza todo lo que se llaman nichos de mercado. ¿Ok? Nichos de mercado, bienestar, gastronomía, aventura, playa, etcétera. Entonces, a eso que ahora es muy fácil de identificar. Ahora hay bases de datos para todo. Gracias a Dios. Antes era poco así, va sacando comportamiento del viento. Sí. Ahora eso es muy fácil de identificar. Entonces le hablamos a esas personas mucho más directamente, mucho más claramente, en función de lo que ellos quieren. Y ahí es transversal el asunto. Ya no es porque vivo aquí o porque vivo allá, o porque tenga 50 o 100 años. Siempre hay gente con aventura o que quiere aventura, que tiene 30, que tiene 40 y que tiene 50. Bueno, aquí han sacado un dato por ahí que la persona de mayor edad que ha ido a hacer rafting es una persona de 92 años, ¿verdad? Bueno, nada más como para ponerlo de ejemplo, en el sentido de que los aspectos psicográficos no están definidos porque usted gane tanto, sino por una serie de factores internos que le dan valor a su vacación. Claro, ministro, como en todas las cosas, siempre va a haber los muy optimistas, los fatalistas, y cuando principalmente se le mete el tema político, aquí sí, ¿no? Nos sacan a bailar a todos. Pero hay una cosa que yo no sé si hay que tener muy en cuenta, y es mi consulta principalmente en ese sentido. Si Costa Rica, en algún momento, y con todo este presupuesto que usted nos habla, que me parece muy, muy interesante que se pueda hablar de eso, de tener $43 millones para invertir en esto, para traer más turismo, para hacer promoción del país, frente a la competencia que tenemos. Hay quienes dicen que obviamente hay una competencia muy alta en países donde es mucho más barato ir a hacer turismo. Ponen siempre el ejemplo de Colombia, por la gente que se va a Medellín, etcétera, etcétera, que es el turista nacional básicamente. Pero digo yo, a nivel general, y para esta gente en Italia, en Portugal, para los países escandinavos, etcétera, ¿no hay una competencia en la zona que nos pueda estar haciendo herida, dejando alguna huella? ¿O usted, pese a eso, sigue siendo optimista que nos prefieren a nosotros? Vean, viera cómo le agradezco que me haga esa pregunta, de verdad que sí, porque he visto muy a menudo últimamente de que nos ponen como competencia de El Salvador, de Guatemala, Nicaragua. de Nicaragua, y permítanme decirle, pero con absoluta certeza y además énfasis subrayado, como decía, y en negrilla, que ninguno de esos países es competencia nuestra. ¿Ok? Nuestra competencia no está en el área latinoamericana. Pero todavía, y voy a ser un poco didáctico con esto, pero no me voy a profundizar, hay competencia primaria y hay competencia secundaria. ¿Okay? La competencia primaria es la que compite con uno con las mismas condiciones. O sea, que el producto es exactamente igual. Que son países verdes, etcétera, etcétera. Que priman una serie de valores que nosotros resaltamos en nuestra comunicación. Y esa competencia está básicamente en Asia, ¿ok? Claro. Está básicamente en Asia, Tailandia, Sri Lanka, Nueva Zelanda y otros países de la región asiática. Pero ni por asomo los países centroamericanos son competencia nuestra. Lo que nosotros ofrecemos versus lo que ellos ofrecen es otra cosa, y además sus mercados son diferentes totalmente a los nuestros. Les voy a dar un ejemplo como para visualizar mejor esto. Ahora en la temporada de Semana Santa, lo que llegó a El Salvador como visitantes del exterior, y que ellos obviamente contabilizan como turismo, y está bien,
fueron gente de Honduras y de El Salvador. Nosotros no tenemos turismo de Centroamérica, no tenemos turismo de Centroamérica prácticamente, ¿verdad? Entonces, lo que llegó a Panamá como en Semana Santa, estoy hablando de la Semana Santa nada más, el 32% fueron suramericanos. Nosotros de Suramérica todavía tenemos muy poca visitación. ¿Okay? Entonces, y lo ejemplifico más, así como más dramáticamente, cuando hablamos de la compra de un carro. ¿Ok? Es decir, si usted tiene las condiciones para comprar un carro de alta gama, para no decir aquí no hay problema. Un Audi, un Mercedes-Benz, etcétera, etcétera, el precio no es lo más importante. O sea, usted tiene los recursos para pagar el carro y para pagar el marchamo, porque después viene el marchamo todos los años y pagar eventuales reparaciones, etcétera, etcétera. Versus el que quiere un carrito de esos... Un Hyundai normal. Bueno, ahora hay más baratos que los Hyundai, ¿verdad? Ahora hay carritos de $15,000 que vienen de otros países del Asia, ¿verdad? Es decir, este carro de $15,000 no es competidor del Audi, del Mercedes-Benz, no son competidores. Claro, su mercado es distinto. Es totalmente distinto. Y perdonen, no quiero que suene feo ni arrogante, pero nosotros somos este producto de alta gama. Exactamente, nosotros somos este producto de alta gama. Entonces, ministro, es por eso que tal vez desde Costa Rica se tiene esa percepción, porque siempre se hace la comparación, que si voy a algún lugar en Guanacaste, ¿verdad? Por ejemplo, se paga un montón de dinero y que al final la gente dice, mejor me voy para Colombia, ¿verdad? ¿Es que se está haciendo un turismo solamente para el extranjero con plata? No. A ver, y ya usted me movió la ficha a otro, pero qué dicha que lo hace. Es que nos quedan un par de minutos. Y voy a tratar de resumirlo en un par de minutos. Sí. El mercado interno, el mercado de turismo interno. Ok, el mercado de turismo interno, y voy a ser muy preciso. Por favor. Son 3 viajes por año de las personas que hacen turismo interno, que es el 62% de la población, ¿ok? El 62% de la población que va 3 veces con 3 personas en promedio y 3 días, es que es muy fácil de acordarse, 3. Son 660 millones que se trasladan del área central del país a las zonas turísticas. Pero nosotros tenemos la gran virtud de que tenemos producto turístico para todos los bolsillos. Y desde ese punto de vista, claro, si yo quiero ir a un hotel de esos, como me dijeron que no hay problema de citar un Four Seasons o una cuestión así, desde luego yo no lo tengo, pero sí lo tengo. Sí tengo los recursos para otros productos que están al alcance de mi bolsillo. Claro. Ministro, a ver, a veces piensa uno, ahora que hablaba de, como en todo, siempre está el que es muy optimista y el que es muy fatalista. Yo no sé si usted siente que a veces el principal competidor y enemigo del turismo nacional es el propio tico, en el sentido de nos está faltando más capacidad de vender más el país como tal y no ser tan fatalistas en algunas cosas. Es que a mí me llamó la atención porque le hice la pregunta a una entidad en un programa aquí en Asiento Extra, de si, por ejemplo, la inseguridad que a veces uno cree que a todos los turistas en el mundo le están diciendo no vaya a Costa Rica porque allá la inseguridad es muy alta y están matando a la gente, y me dijo 0. No hay turista que pregunte eso. Es 0. Y dije, 0, me dijo, 0, o sea, no lo hay. A veces no es que nosotros vemos las cosas más fatales de lo que afuera nos ven. Un minuto nada más. Un minuto. Viera que yo pienso que hay un grupo de esos que usted denomina fatalistas, pero que no son mayoría. Si hay algo que en las encuestas de salida los turistas nos dicen qué es lo que más a la pregunta qué es lo que más le gustó de Costa Rica, el 82% contesta que los costarricenses. Es el trato. El trato de los costarricenses, la forma de comunicarnos con ellos, etcétera, etcétera. Y nada más para reafirmar lo que le dijo esa persona, viera que sí, no hay
ningún indicio de que lo que estamos viviendo en el tema de seguridad sea algo que turísticamente nos está afectando en estos momentos. No hay ningún indicio. Que a nosotros nos tiene un poco afectados y asustados lo que hemos visto en los últimos tiempos, pues no hay duda porque no podemos tapar el sol con un dedo. Pero desde el punto de vista turístico no nos está afectando. Pues ministro, qué bueno que haya venido, que haya compartido con nosotros estos minutos aquí en nuestros estudios de esta radio. Gracias por el trabajo. Creo que ustedes van a revelar ahora más cifras ahora en la tarde, pues estaremos pendientes de todo esto que hemos contado. El ministro William Rodríguez, ministro de Turismo, y con nosotros. Ministro, que le vaya muy bien. Gracias, muy amables por este espacio. Y compartir esta mesa de trabajo. Eso le iba a decir. Y el ministro William Rodríguez, que lo tenemos aquí. De modelo en esta mesa de trabajo. Hoy le toca modelar porque es que le estamos contando a la gente sobre los muebles que tenemos aquí. Así que la comodidad de muebles Mugi, bueno, la pueden ver, y hoy, en efecto, el ministro don William Rodríguez está viviendo la experiencia Mugi con esta mesa, con estas sillas bien comoditas. Así que invitados a quienes tengan que remodelar la oficina, quienes tengan que hacerla todo nuevo, que estén emprendiendo un proyecto, mugiza.com, o pedir una visita también de los desarrolladores. Qué orgullo, ¿no? Sí, y el periódico, para que no se le olvide que la gente pueda tener el afiche. Exactamente, porque salió el afiche hoy del campeón. Ministro César Herediano. Creo que no le pregunte eso hoy porque le duele. Le duele. El afiche hoy que aparece en el diario Extra, 7070-4205, para que se lo lleve para la casa y pueda inscribirse en el diario Extra, como siempre. Nos vamos. Lorena, gracias. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Gracias, ministro, también. Nos encontramos mañana a las 5. Adiós.